En 1950, Brasil sería sede de la Copa del Mundo en su propio suelo por primera vez en la historia. Todo el país estaba convencido de que podía ganarla. Brasil se mantuvo invicto durante todo el torneo y, en aquel entonces, se disputaba con un sistema de grupos y puntos. Todavía no existían las fases de eliminación directa. Sin haber sufrido una sola derrota, a Brasil solo le bastaba un simple empate en su sexto y último partido contra Uruguay para levantar su primer trofeo mundialista. Ante su gente, en el Estadio Maracaná, con casi 200.000 personas observando. Tras un duelo muy disputado, el marcador estaba igualado 1-1 en el minuto 79 del partido. Sin embargo, el arquero brasileño Moacir Barbosa, que había sido sólido durante todo el torneo, esperaba un centro al área y, anticipándose, se adelantó y quedó mal posicionado, lo que permitió que Uruguay marcara el gol de la victoria. Ese único error no solo cambió su vida para peor, sino que también cambiaría para siempre al fútbol brasileño y al fútbol mundial. Barbosa fue apartado de la selección nacional y señalado como el único chivo expiatorio del fracaso de Brasil. Durante el resto de su vida, él y su familia fueron amenazados y ridiculizados durante décadas. En palabras del propio Barbosa, en Brasil la pena máxima es de 30 años de prisión, pero yo he estado pagando por algo de lo que ni siquiera soy responsable durante 50 años. 13 años después, la Confederación Brasileña le regaló de manera burlona el mismo poste del arco de aquel partido, a modo de broma, y 30 años después de ese episodio, Barbosa volvió a ser rechazado por la Confederación Brasileña cuando se le negó la oportunidad de comentar un partido. Después del Mundial de 1950, los arqueros negros en Brasil prácticamente desaparecieron. La sola idea de convertirse en uno era directamente desalentada. Desde el error de Barbosa, el pueblo brasileño empezó a creer que los arqueros negros eran poco confiables y simplemente inferiores. Esta mentalidad se fue reflejando y extendiendo lentamente por todo el mundo. Muchos chicos negros que soñaban con llegar a una liga profesional, incluso jugar a nivel local en Brasil, tuvieron que abandonar sus sueños de ser arqueros o cambiaban de posición o dejaban el fútbol por completo. Sin embargo, 50 años después, un arquero se levantaría, se atrevería a enfrentar esas probabilidades y terminaría rompiendo esos estereotipos. Se volvería tan indiscutiblemente bueno que obligaría a su propio país y al resto del mundo a mirar atrás y enfrentar su historia de discriminación. Llegó a la cima como uno de, y durante un tiempo, el mejor arquero del mundo. Su nombre era Nelson de Jesús Silva, pero quizás lo conozcas por uno más simple, Dida. Hoy vamos a ver cómo uno de los arqueros más ignorados e infravalorados de los años 2000 cambió por completo el juego del fútbol. Aunque su camino para lograrlo, especialmente siendo un niño brasileño, estuvo lejos de ser sencillo. Mientras muchos chicos de su ciudad amaban y adoraban el fútbol, el deporte favorito del joven Dida era en realidad el vóley. Con su altura natural, siendo más alto que la mayoría de los chicos de su edad, sumado a su increíble coordinación mano-ojo y sus reflejos, el vóley parecía encajarle a la perfección. Pero en Brasil, a menos que viviera cerca de la playa, el vóley no era ni de cerca tan accesible ni tan fácil de practicar como el fútbol. Con el tiempo, Dida empezó a sentirse cada vez más atraído por los partidos callejeros, los de su barrio. Veía a otros chicos reunirse y patear cualquier cosa que, aunque fuera de lejos, se pareciera una pelota. Allí, poco a poco, terminó sumándose a ellos. Eventualmente comenzó a ser invitado a jugar partidos de fútbol y fue entonces cuando se hizo evidente que tenía un don. No precisamente con los pies, sino con las manos. Su pasado en el vóley le había dado reflejos extraordinarios, un entendimiento instintivo de la ubicación y la capacidad de reaccionar más rápido que sus rivales. En cuanto se paró bajo los 3 palos, todo se sintió natural, casi como si estuviera destinado a eso. Pero en Brasil, elegir ser arquero, y más aún, ser un arquero negro, era mucho más que una decisión poco convencional. Era un acto de rebeldía. No solo estaba muy mal visto, sino que estaba tan arraigado en la cultura futbolera local que la mayoría de los chicos negros brasileños ni siquiera se animaban a intentarlo. La desconfianza hacia los arqueros negros estaba profundamente instalada. Durante décadas simplemente no era inteligente intentar ser uno. Cualquier intento de que surgiera un nuevo arquero negro era silenciado, y su carrera quedaba truncada antes de siquiera despegar. Un brasileño negro podía ser delantero, mediocampista o incluso defensor, pero arquero, no, nunca más. Esa era la realidad en la que nació el joven Dida, pero a pesar de las advertencias y de las barreras no dichas, se negó a permitir que un estereotipo tan absurdo definiera su vida. Cuando se unió a la Academia Juvenil de Cruzeiro, los entrenadores dudaron al principio.
Claro que reconocían su talento indiscutible, pero por triste que parezca, incluso a nivel juvenil, poner un arquero negro en el equipo solo traería miradas incómodas y críticas innecesarias. Las cicatrices de 1950 seguían abiertas, nadie quería desafiar el status quo y en realidad nadie lo había intentado. Pero Dida no estaba dispuesto a achicarse frente a las adversidades. Por eso, después de 2 años, dejó Cruzeiro y se unió a las inferiores de Vitória, llegando a un club y a un entorno dispuestos a asumir el riesgo, a apoyarlo y a potenciar sus habilidades, en lugar de cuestionarlas o tratarlas con cautela. Cada vez más, su presencia imponente y sus reflejos fulminantes lo diferenciaban del resto. En 1993, con solo 20 años, finalmente hizo su debut profesional. En su temporada debut disputó 24 partidos y fue tan dominante que fue elegido el mejor arquero del Brasileirao, convirtiéndose en el jugador más joven en recibir ese premio. Sus actuaciones fueron tan impresionantes que, un año después, regresó a Cruzeiro, irónicamente el mismo club que no había estado del todo dispuesto a respaldarlo en sus años juveniles, pero en su primera temporada de regreso ayudó al club a levantar la Copa de Oro. Para entonces, Dida ya era una estrella en ascenso en Brasil, una auténtica anomalía, pero la imagen de los arqueros negros brasileños seguía siendo, en gran medida, profundamente negativa. Sin embargo, en 1995 ocurrió un momento que lo cambiaría todo. Brasil decidió convocarlo para la Copa América. Era el primer arquero negro brasileño citado a la selección desde Barbosa. Aún así, Dida seguía siendo joven y no tenía experiencia a nivel internacional. Muchos ni siquiera esperaban que llegara a jugar, pero el destino tenía otros planes. Con el arquero titular, Claudio Taffarel, suspendido, Brasil se vio obligado a hacer un cambio, y fue una decisión que cargaba mucho más peso del que la mayoría imaginaba. Algunos sostenían que la inclusión de Dida era meramente política y que nunca estuvo pensado para jugar realmente. Incluso cuando la decisión se volvió inevitable, el cuerpo técnico brasileño dudó hasta el último momento. Para los hinchas, muchos de los cuales ni siquiera habían presenciado el error de Barbosa, el miedo a que la historia se repitiera una vez más mantenía sus mentes cerradas. Y aún así, finalmente se tomó la decisión. Dida saltó al campo con la camiseta amarilla y verde y rompiendo una barrera que había permanecido intacta durante casi medio siglo. Dida no estaba jugando solo para sí mismo, jugaba por cada arquero negro en Sudamérica y en Europa al que siempre le dijeron que no era lo suficientemente bueno. Jugaba por cada chico que había abandonado su sueño por un prejuicio que nunca debió existir. Sus actuaciones fueron sólidas y valientes, y con ese solo partido, Dida demostró que los fantasmas del pasado no tenían por qué dictar el futuro. Había reescrito el guión, y eso era apenas el comienzo de una carrera legendaria. Aunque Dida también fue convocado por Brasil para la Copa de Oro de 1996 y el Mundial de 1998, todavía era joven y fue elegido como el arquero suplente. Aún quedaba mucho trabajo por hacer para limpiar definitivamente el prejuicio contra los arqueros negros. Todavía no era la figura imponente e inquebrantable que algún día comandaría el arco de una de las dinastías más dominantes del fútbol de clubes, pero incluso así, su sola presencia ya empezaba a sacudir las percepciones. Al principio muchos se preguntaban, ¿por qué hay un arquero negro en la convocatoria? Con el tiempo, lenta pero seguramente, a medida que su talento se volvía cada vez más evidente e innegable, la pregunta cambió a ¿por qué no es titular? Dida fue la base sobre la que se construyó el éxito de Cruzeiro. A lo largo de 5 temporadas disputó 188 partidos y jugó un papel absolutamente fundamental en la conquista de 4 campeonatos estaduales, la Copa de Brasil y de manera más prestigiosa, la Copa Libertadores. Sus actuaciones le valieron premios consecutivos a mejor arquero del fútbol brasileño, confirmando poco a poco lo que muchos ya sospechaban. Dida se estaba volviendo demasiado grande para el ámbito local. Pero para romper verdaderamente las barreras, Dida tenía que probarse en el máximo nivel, y eso significaba jugar en los escenarios más grandes de las 5 grandes ligas de Europa. La oportunidad llegó cuando el AC Milan manifestó su interés. Cruzeiro, sin embargo, no estaba dispuesto a desprenderse de su estrella y se negó a autorizar el traspaso. No solo el club casi no lo había apoyado en juveniles, sino que ahora también estaba frenando su posibilidad de romper todavía más límites. Dida terminó iniciando acciones legales para liberarse de su contrato. La batalla judicial se extendió durante 5 meses agotadores, un periodo en el que tuvo que entrenarse con el Leganés para mantenerse en forma. Finalmente, en mayo de 1999, Dida ganó el caso y por fin se convirtió en jugador del Milan. Pero su llegada a Italia no fue exactamente como la había imaginado. En lugar de entrar directamente en el centro de la escena, se encontró relegado a la reserva, por detrás de leyendas del club. Irónicamente, eso lo llevó a regresar a Brasil a préstamo, esta vez para jugar en uno de los grandes rivales de su antiguo club.
Corinthians. El préstamo de vuelta a Brasil fue combustible para los críticos, pero ocurrió todo lo contrario. En esa sola sesión, la reputación de Dida se elevó más que nunca, regresó en un nivel todavía más alto, mostrando toda la amplitud de su capacidad para atajar remates. Y de todas sus virtudes, la más destacada apareció en los penales. Sus reflejos fulminantes y su fama de adivinar la intención del rival le valieron un apodo que lo acompañaría para siempre: el rey de los penales. Los compañeros de Dida incluso recordaban que el equipo entraba a las tandas de penales con una creencia casi mística de que Dida podía ganar ese partido por sí solo. Y esa fe fue validada cuando sus hazañas ayudaron a Corinthians a conquistar el Mundial de Clubes de la FIFA y el título del Brasileirao ese mismo año. Esta vez, Dida estaba listo para volver al Milan y asumir la responsabilidad de defender su arco. Sin embargo, antes de poder hacerlo, estalló la controversia. En ese momento los clubes italianos tenían restricciones en la cantidad de jugadores no europeos que podían inscribir, y Dida, junto con varios otros sudamericanos, quedó en el centro de un escándalo de falsificación de pasaportes. Así es, mucho antes de que Ronaldinho se hiciera meme por algo similar, Dida y otras leyendas brasileñas ya se habían adelantado a su tiempo. El Milan quedó devastado, necesitaban desesperadamente a alguien bajo los tres palos y Dida finalmente había demostrado estar listo para ese rol. Pero, en lugar de eso, recibió una sanción de 1 año sin poder jugar en Italia ni a nivel internacional, además de una condena de prisión en suspenso. Como consecuencia, Dida tuvo que regresar nuevamente a Corinthians. Al menos allí ganaría 2 títulos más, convirtiéndose en una leyenda del fútbol brasileño, al punto de que incluso los mayores detractores de los arqueros negros no tuvieron más remedio que reconocerlo. Finalmente, en 2002, con la llegada de Carlo Ancelotti al banco del Milan, Dida fue convocado de nuevo, esta vez como arquero titular, y no desperdició la oportunidad. Se adueñó del puesto sosteniendo una defensa integrada por Paolo Maldini y Alessandro Nesta, formando una de, si no la, valla más segura de toda Europa. Esa temporada culminó en una final legendaria de Champions League frente a la Juventus, y como no podía ser de otra manera, Dida, el rey de los penales, utilizó toda su maestría desde los 12 pasos para darle la victoria al Milan. Con Dida en el arco, con su reputación y su presencia imponente y casi intimidante, el Milan se consagró campeón. Años después, incluso el entrenador de la Juventus, Marcelo Lippi, admitió que varios de sus jugadores se negaron directamente a patear penales por miedo de enfrentarlo. A mediados de los años 2000, Dida ya era considerado uno de los arqueros más temibles del planeta. En la Champions League 2004-2005 estableció un récord al mantener 7 vallas invictas consecutivas, llevando al Milan a otra final. Pero como muchos recordarán, esa final fue el infame milagro de Estambul. Aunque Dida volvió a ser clave en la tanda de penales, los ejecutores del Milan no estuvieron a la altura de los de Liverpool. Fue un golpe durísimo y una mancha en la historia del club, pero para entonces Dida ya había roto barreras en el máximo nivel. Solo 2 años después, él y el Milan tendrían su revancha, nuevamente frente al Liverpool, en la final de la Champions League 2007. Esta vez Dida volvió a ser brillante. Cuando el Liverpool presionaba y el empate parecía inevitable, Dida realizó una tajada milagrosa que sostuvo al Milan, que terminaría ganando 2-1 y levantando su segunda Champions League. Para ese momento, el mundo ya había visto suficiente. No solo estaban convencidos, estaban presenciando en tiempo real que un arquero negro no solo podía ser extraordinariamente talentoso, sino también rendir al más alto nivel bajo las luces más brillantes. Los últimos años de carrera de Dida estuvieron marcados por las lesiones y un gradual bajón de rendimiento. En 2010, su etapa de casi una década en el Milan llegó a su fin. Después de ganar cerca de una docena de títulos en Europa, fue distinguido con el premio IFFHS al segundo y mejor tercer arquero del mundo, incluido en el FIFA World 11, ganador del premio arquero del año y reconocido como el mejor arquero brasileño del siglo XXI. Dida, sin lugar a dudas, destrozó los prejuicios y estereotipos sobre los arqueros negros, allanando el camino para figuras como Edouard Mendy o incluso André Onana. El hecho de haber sido el primer arquero negro en Brasil en casi medio siglo y uno de los pocos arqueros negros en las 5 grandes ligas europeas, en una era repleta de leyendas como Gianluigi Buffon, Oliver Kahn, Edwin van der Sar y muchos más. Dice absolutamente de todo, y aún así su mejor versión estuvo a la altura de cualquiera de ellos. Dida cambió la historia del fútbol y solo por eso, incluso sin contar su talento y su nivel de leyenda absoluta, Dida será recordado para siempre como un ícono eterno del juego.